Esta es la sesión, ¿qué? 9, sesión 9. Listo. Entonces, yo les decía que habíamos quedado con dos preguntas y que pues había que generar el espacio más bien de discusión, ¿cierto? Y decía, ¿cuántas formas de producir tenemos, ¿cierto? O conocemos, ¿cierto? Digamos, conocemos. Yo les decía que yo conocía dos, ¿cierto? Y que les decía que prestáramos atención para que analizáramos ese por qué yo digo que dos, ¿cierto? Y la otra pregunta era cómo producir energía. Ese es un proyecto que hicieron por ahí en un colegio, cómo deberían de ruidosos. Energía eléctrica con el sonido. Cierto, estoy en lo correcto. Nos habíamos quedado con esas dos preguntas en el aire. Habíamos dicho que las íbamos a discutir hoy con más calma. ¿Sí? Me corrigen si estoy mal. Entonces, bueno, abro el foro. Vamos con cualquiera de las dos. Lo que ustedes quieran. ¿Cuál creen? Arriesguense a responder una de esas dos. ¿Con cuántas formas conocemos? Y, y, y aparte de eso, ¿cómo creen ustedes que podemos producir energía? Pero yo me arriesgo con la primera. Contanos. Yo diría que las dos formas que dice usted, una es por movimiento y otra es con calor. Movimiento, calor. Bueno, listo. Porque, pues, hablando del movimiento englobaría todo lo que es energía hidroeléctrica, todo lo que es eólica y todo eso. Y hablando de calor, hablaríamos de solar y no se me ocurre más. Ok, estamos casi de acuerdo, ¿cierto? Listo. ¿Alguien dice algo más? Profe, yo hablaría de la energía de las olas, que digamos por allá en Holanda aprovechan eh, el movimiento de las olas porque el oleaje es muy fuerte Ajá, y producen energía. es correcto. Ese se puede relacionar bastante con la del sonido. Ahí les dejo esa puya que Fabio nos ayudó. Vea pues, yo les voy como el tiempo hoy es corto, eh, sí, Sebastián, ¿qué nos ibas a contar? ¿Aló? Lo que yo. Profe, Londoño, buenos días. buenos días. Buenas noches. Creí que Sebastián, buenas noches, que creí que Sebastián nos iba a decir algo, No, que, profe, que no estaba hablando. bueno, qué pena, dale. Listo, muchachos, ¿alguno más se atreve con esas preguntas? ¿Alguna opinión o le empezamos a dar respuesta? Profe, y yo diría que lo del sonido es muy relacionado a cómo funciona. Pues yo me acuerdo que el sonido funcionaba acá en el tímpano con cierto modo que convertía lo que son las vibraciones en energía o en toques como eléctricos, en nerviosos, ¿cierto? Entonces Sí, creo que puede funcionar de la misma manera. muy bien, sí, vibraciones. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué más, José? Ya te puse en la asistencia. Listo, muy bien, vibraciones. Bueno, vamos a darle salida a estas.
Yo estoy de acuerdo con, ¿qué fue el que nos comentó esta? Movimiento y calor. Ya se me perdió. Sebastián. Ah, fue Sebastián. Joan. Eso, ya. Listos. Vea, yo me voy con esta. Básicamente, eh, esta la llamaría inducción eh, electromagnética. Aquí, denle las gracias a Tesla. ¿Ok? Con esta inducción electromagnética le damos las gracias a Tesla. Y acá yo diría la fotovoltaica. No se me ocurre otra forma de generar energía hasta ahora, ¿cierto? La fotovoltaica. Ah, por ahí también me estaba viendo un documental, se los va a, pero ese es en otro canal, se llama Visual Politic y es del hidrógeno. Nos dan un datico muy interesante porque con la producción de hidrógeno se puede llegar a almacenar energía. Bien interesante la propuesta que hacían. Ahorita se las cuento. Entonces, muchachos, ¿por qué digo yo esta? Vea, la fotovoltaica porque, listo, teníamos los paneles solares, ¿cierto? ¿Dónde lo teníamos por acá? Los paneles solares atrapan fotones del sol y los convierten en energía. No conozco otra, ¿cierto? Esta térmica lo que hace es calentarme el agua, ¿cierto? Pero aquí yo veo es un elemento diferenciador que es atrapar un fotón, capturar un fotón ¿qué? Y volverlo energía eléctrica. La otra que yo les planteaba era el- la de los generadores, ¿cierto? Esto que estamos viendo ahí en pantalla es un motor eléctrico, no es otra cosa que motores eléctricos. Le podemos dar esta fue el sistema de generación que ideó Tesla. ¿Y qué es un motor eléctrico? Es un aparato que yo le meto energía eléctrica y él mueve este eje, ¿cierto? ¿Lo mueve para qué? Para mover una bomba, para mover, no sé, un compresor, para mover cualquier cosa, un carro, para mover una máquina, ¿sí? Estos son motores eléctricos. Resulta que un motor eléctrico, de la misma forma, si a un motor eléctrico yo le meto, lo muevo, si yo al motor eléctrico le muevo este eje, ya lo convierto en un generador. O sea, si él saca el trabajo, si él es el que mueve el eje, o sea, yo le meto energía y él mueve el eje, él es un motor, ¿cierto? Pero si yo le muevo el eje, es un generador, ¿sí? Entonces ya vamos viendo la idea acá con el motor eléctrico. ¿Qué hizo Tesla? Vea, generó este tema del estator, son unos imanes que están quietos, esto tiene unos Profe, embobinados. Sí, dime. por favor, más despacio esa última parte, la del generador y la de Listo, les repito. Vea, a este aparatico, a un motor eléctrico, yo llego y le meto energía eléctrica y él mueve este eje. Él mueve el eje para producir un trabajo, ¿cierto? Para mover la lavadora, su lavadora tiene un motor eléctrico. Para mover un carro, para mover una máquina, para mover cualquier sistema eléctrico, ¿sí o no? Esto es un motor, eso es lo que hace un motor eléctrico. Le meto energía eléctrica y él mueve este eje. La licuadora tiene un motor eléctrico de esta manera. No es este mismo, es más chiquito, pero que tiene esto mismo, esta misma composición, un eje, un rotor, un estator. El estator son unos imanes, tiene unos embobinados que son unos juegos de alambre de cobre muy fino, enrollados,
en unas bobinas, eso tiene un sistema, tiene el rotor, que tiene otros embobinados y otros imanes, y así, cuando yo le meto energía eléctrica, él empieza a moverse. Pero si yo no le meto energía eléctrica y yo llego y lo cojo y empiezo a hacer girar este eje, yo con mi mano le hago girar el eje, él empieza a producir energía eléctrica, a generar energía eléctrica. Entonces, un motor se vuelve un generador. Entonces, cuando ustedes les hablan de un generador, es lo mismo que un motor básicamente. La diferencia es que uno produce energía eléctrica, el generador, y el otro produce un trabajo, el motor. ¿Sí? Ahora, ese experimento lo pueden hacer. Cojan cualquier motorcito chiquito que vean por ahí, de un disco duro de computadora, o esos que le sacaba uno a los carritos, o vaya a comprarlo en la ferretería que uno vale como 2.000 pesos. Usted péguele dos alambritos y péguele un LED, ¿sí? Y gire el eje del motorcito y el LED se le va a prender. Gírelo en un sentido, si en ese sentido no le prende el LED, gírenlo en el otro. Ustedes ya saben que un LED tiene un sentido de corriente, entonces el LED solo prende si la corriente viaja en un sentido, en el otro no va a prender porque un LED es un diodo. Entonces hagan ese experimento, cojan un motorcito de esos chiquiticos por ahí, le pegan dos alambritos y le pegan un LED y usted hágale girar el eje y van a ver que el LED se prende. Y entonces, ¿qué es esto? Esto, este generador, es lo que nosotros usamos vea, yo les decía, en la energía eólica. ¿Qué tienen ellos esto aquí? Un generador igual, con un estator, con unas bobinas, lo mismo. ¿Quién? Ya no son los dedos suyos los que están moviendo el eje, es el viento el que está moviendo el eje. Es el mismo sistema, diferente medio. El medio en este caso es el aire. Si yo me voy para acá, nosotros analizamos este sistema, bien sea el calentamiento del agua con carbón, con basura como Noruega y Suecia, con estos espejos como en California, con termonuclear como en las plantas de energía nuclear. ¿Qué hace esto? Evapora agua y el agua ¿qué hace? Mueve un eje, un rotor, mueve un eje que genera movimiento y genera energía. Esto es lo que es esa turbina. El mismo sistema, ya no es aire como en la eólica, sino vapor de agua. ¿Qué es en la hidroeléctrica? Lo mismo. Cae el agua, mueve una Pelton, que mueve un eje de un generador, generamos energía eléctrica. Entonces, por eso yo les digo, vea, forma es la misma que nos inventó Tesla. Lo que pasa es que el medio es diferente. Usamos diferentes medios, aire, agua, vapor, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo haríamos con el hidrógeno? Lo mismo, el hidrógeno lo almacenan y sería una forma de almacenar energía. Y ese hidrógeno pueden usarlo para generar el movimiento de un rotor y se genera energía. Profe, Sí, dime. me permite una pregunta. Ahí con la hidroeléctrica, la Pelton, la velocidad es la que da, digamos, toda esa cantidad de energía, porque A mayor velocidad, más energía, sí. por eso, entonces eso, ahí no hablamos de kilovatios, sino de megavatios. Sí, y ¿Eso lo da la velocidad o la fuerza con que el agua cae sobre eso lo da que, perdón. lo da la velocidad con que gira la rueda Pelton y Sí. llega a la turbina o cómo es ese proceso? Sí, mira, acá tenemos la Pelton, esta es la Pelton. El agua está moviendo la Pelton, pero la Pelton está pegada con un eje al generador. Sí, mira el generador acá arriba, que es este mismo sistema que yo les estaba mostrando. Mire, acá este eje, yo le pego una Pelton y eso empieza a girar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué depende la cantidad de energía? De la velocidad con la que gira este eje, pero también del embobinado, de toda esta parte interna, ¿cierto? Eso también tiene una influencia. Pero miren qué es eso. Lo puedo hacer con agua, lo puedo hacer con aire, con vapor, ¿sí? Pero al final resulta siendo inducción electromagnética.
¿Por qué es electromagnética? Porque es electricidad con imanes, con electromagnetismo, ¿sí? Y hablábamos de la fotovoltaica. No sé si me equivoco, si hay más, pero hasta el momento no veo otra, ¿cierto? ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Listo. Y les muestro, por ejemplo, cómo es lo que hablaba don Fabio ahorita con las olas. Eh, es un sistema similar, es inducción electromagnética, pero, pero, eh, energía, olas. Entonces, miremos, son varios sistemas, vea, está este sistemita, si usted lo mira, son unas boyas que con la ola suben y bajan, ¿sí? Mírenlo. Entonces yo lo hago con el mouse acá. Bueno, pone el video. Miremos que la boya sube y baja por causa de la ola, ¿sí? Acá similar, estas boyas suben y bajan. Si miramos otros sistemitas, miremos este, miren, esas boyas suben y bajan, ¿sí? Hay otros que tienen unas turbinas como las eólicas dentro del agua y generan y son para corrientes eléctricas, para las corrientes marinas. Vea, esta es otra, ¿sí? Mire, estas son boyas. Entonces, ¿qué hacen? Eso sube y baja. Miren esta, ¿sí? Es bien interesante el sistema. Entonces, si lo analizamos, ¿qué hace el sistema? Algo similar a la inducción magnética. Ahí debe haber un estator y lo que está subiendo y bajando, debe generar un campo electromagnético acá que genera inducción. Entonces, básicamente es este mismo. Parecido me lo imaginaría con el del, no lo conozco, no vi el proyecto, escuché el proyecto, pero no vi el sistema que usaron, pero me lo imaginaría igual, no sé, me imaginaría unas laminillas vibrando que mueven algo que genera algún tipo de inducción, ¿cierto? Estas laminillas suben y bajan, ¿sí? Y generan, acá debe seguramente haber algún tipo de estator y por acá debe haber algún sistema que sube y baja, que genera algo similar a esto, una inducción electromagnética o similar ¿veis dónde está? Similar al motor eléctrico, ¿cierto? Me lo imagino así. En la 10 cuando uno bajaba de la avenida del Poblado, bajando esa es la 11 bajando por la 11 antes de llegar al puente de Monterrey, yo no sé si recuerdan que en la vía habían hecho, digamos que si esta es la vía, en los carriles, en cada carril le habían puesto como unas placas así, ¿sí? Este es, digamos, un carril. Y habían puesto varias, ¿sí? No sé si ya las quitarían. ¿Y qué pasaba? Los carros pasaban y las pisaban. Entonces estaban mirando, era así, cuánta energía podía, me imagino que eso debajo debía tener algún tipo de resorte y nuevamente se sube y baja, genera algún tipo de campo electromagnético y genera inducción. Estaban produciendo energía con el pasar de los carros, ¿sí? Estaban haciendo un ensayo ahí, interesante. Listo. Bueno, ahí yo creo que tenemos respuesta a las dos preguntas que se nos habían generado, ¿cierto? Teníamos como estas dos preguntas. ¿Qué dudas tenemos hasta ahí? No, profe, ninguna. Yo sí tenía la duda de si eran esos principios de movimiento y calor, pero ya los veo como un poquito más generales, como Exacto, fotovoltaico y electromagnético. exacto, son los principios. Hasta ahora no sé. Yo les contaba
que yo les contaba que estaba viendo un video en VisualPolitik que hablaban de ese tema de almacenar energía y lo lograban más o menos a través de, o sea, almacenaban el hidrógeno, ¿cierto? Almacenaban el hidrógeno y ustedes saben que con hidrógeno yo puedo generar energía, que hay carros de hidrógeno, etcétera. Entonces decían que una forma posible de almacenar energía era, era esa, con el hidrógeno. Este fue el video que estaba viendo. A ver si yo les pongo la última partecita del video, que fue ahí donde vi que sonaba esa parte, para que hagamos ya el cierre. Ya lo que sigue ya la próxima semana son las máquinas simples. Vamos a hablar el lunes de máquinas simples, pero no quiero dejarlo como empezado hoy, entonces más bien lo cogemos el lunes con toda. Sacamos máquinas simples, después hacemos funciones y gráficas y ya se nos acaba la temática y ya se nos acaba, ya es que nos queda la otra semana. Profe, Dime. Sí, máquinas simples y el otro tema. es gráficas y funciones, como analizar qué es lo que dice una gráfica. Hablando ahí de Tesla, estaba viendo ayer algo de Tesla muy interesante. Se mantenía ideas muy locas. Por ejemplo, él decía que él quería leer los pensamientos a través de la retina. La idea es muy, muy interesante porque él decía, si la retina captura imágenes y se las lleva al pensamiento, ¿por qué no a través de la retina capturar lo que está viendo, lo que está pensando la persona a través de imágenes generadas en la retina? Muy loca la idea, pero no, él muchas de las ideas no las llevó a cabo. ¿Sí? Bueno, este es el canal. Es interesante este canal, hablan de muchas cosas, de muchas cosas. Acá están hablando Que si la tecnología sigue mejorando y el coste de... acá, por acá, están hablando de cómo está el panorama del hidrógeno a nivel mundial. Si va a ser si se va a producir o no. 806 series. Reach all your goals. First, safety. 210. AK06. Bueno. Estado ciertamente por delante del hidrógeno en términos de desarrollo y adopción, pero creo que el hidrógeno está poniendo... Otra propaganda, no, están muy cansados. Canciones y lentos. Era por acá. Al día gracias a los avances en los tanques de almacenamiento de hidrógeno gaseoso a alta presión y el hidrógeno producido por energías renovables. John Andrews, profesor en la RMIT University en Melbourne. Ah, importante, y casi se me olvidaba. Hay otra opción de mercado para el hidrógeno, además de su uso como combustible, que es de lo más interesante. Y es que, veréis, ¿nunca os habéis preguntado cómo de grande sería el salto que daríamos en términos energéticos si fuéramos capaces de almacenar la energía producida, por ejemplo, por los aerogeneradores eólicos o los paneles solares, y seguir así teniendo suministro eléctrico cuando no haya sol o viento? Pues atentos, porque una de las opciones que se manejan es que en un futuro próximo podría ser viable almacenar la energía renovable convirtiéndola en hidrógeno. Luego, ese hidrógeno podría ser utilizado para la industria, producir calor o para mover los propios coches, camiones, barcos o aviones. Es decir, sería algo así como guardar el excedente de electricidad creando hidrógeno que se puede almacenar y transportar donde haga falta. Queridos amigos, desde VisualPolitik no podemos deciros si esta tecnología tiene recorrido. Si algún día veremos nuestras calles llenas de vehículos de hidrógeno. Entonces, bacano lo que decía, la propuesta que ellos dicen es que, vea, el tema de producir el hidrógeno es que el hidrógeno necesita energía para ser producido, porque el hidrógeno produce energía a través de la hidrólisis y para poder coger agua y separar hidrógeno del oxígeno necesito meterle energía para poder separarlo. Entonces lo que ellos dicen es, cojamos la de la eólica, ¿sí? La de las celdas solares,
hacemos una, ¿cómo se dice? Una electrólisis. Hacemos una electrólisis y el hidrógeno sí lo puedo almacenar en tanques, ¿sí? Almacenamos el hidrógeno en tanques. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cogiendo energía, transformándola en energía potencial, por decirlo así, almaceno el hidrógeno en tanques y cuando ya lo necesite, me lo gasto, ¿cierto? Para producir de nuevo, la convierto de nuevo en electricidad. ¿Cómo? Como habíamos hablado, con calentamiento para un generador, ¿cierto? Por inducción. Entonces, la idea es interesante. Podría servir para almacenar. Recuerden que la premisa con la que arrancamos es que lo más difícil que tenemos es poder almacenar la energía, porque la energía es muy loquilla y ella está en movimiento continuo. Ella no se queda quieta, ¿sí? Y esta idea del hidrógeno es bien interesante. Ahí les dejé los dos videos para que los vean. Que son bacanos, son interesantes las propuestas. Ese de la Tierra, muy bonito, muy bonito. Se los dejo ahí compartidos. Listo, ahí están los dos. Bueno, muchachos, yo creo que ya, ¿cierto? Ustedes ya van para la otra clase. Entonces, listo, entonces nos vemos el lunes. Descansen, feliz fin de semana. Usted, profe, feliz fin de semana. Profe, Gracias. feliz fin de semana. Listo, Edison, hasta luego. Qué pena, de pronto usted me puede indicar Como la asistencia. Lo que pasa es que los datos me mojó y entonces no pude estar ahorita. dame un segundito Profe, lo que pasa que... es que el celular ahorita se me mojó y no pude estar ahorita. Sí, no, dale, yo ya te había ubicado porque por ahí te vi muy animado en la rumba, en la fiesta bailando. Entonces sí, yo ya te había, ahí ya te había puesto. Sí, estábamos diciendo que te quedaste enrumbado. ¿Sí ves los links que monté en YouTube ahí en el chat o no? Sí, eso sí los veo de acá. Son dos, ahí los está viendo. Señor. Son dos, listo, ¿sí los ves? Estoy viendo el último. Ah, bueno, espero yo repito Sí, el primero. Este primero es el de la Tierra. Ok. Listo, por si te interesa verlo. Son dos capítulos, pero es bien, bien interesante. Listo. Bueno, Ok, profe. listo. Hay que hacer un resumen o algo. No. Estos dos videos son para que los vean, que son temas que hemos tratado. Ese de la Tierra es bien interesante. Lo vi ayer y me pareció muy bacano. Habla de todas las necesidades, de todas las condiciones que necesitó la Tierra para que tuviera vida. Y varias de ellas las hemos mencionado acá en clase. Entonces, como para que relacionemos lo que hemos aprendido ahí. Listo. Pero no hay que hacer nada. Es como para que disfruten. Listo. Listo. Tan amable, devuelven la presentación que estaba haciendo el tablero. Esta. Yo le pregunto a él. Ah, esta. Esa No, fa- no, la que usted. No, la más arriba, devuelva. Ah, me subo. Devuelva. Sí. Sí, subo. Ahí, yo le quería preguntar en esta parte, con el sonido y con las vibraciones, cómo se produce la energía. Decíamos que era parecido a este tema de la inducción y al de las olas en el mar, que la vibración tenía que mover Ah, ya. algún objeto que generara esa inducción electromagnética, así parecido al de las olas del mar, ¿sí? Ese era el planteamiento que Pero tiene que teníamos. ser muy fuerte o no. Lo que pasa es que son ondas mecánicas y yo vi por ahí un proyecto que en un colegio estaban produciendo con el ruido de los muchachitos energía para una sala de cómputo, ¿sí? No sé qué tanta energía produjeron, ¿cierto? Así yo también. Y en el recreo, sí. No, Yo recuerdo, yo no también lo sé, escuché. no sé si es mucha o poquita, pero es interesante ver la propuesta.
Así. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, con Feliz gusto. fin de semana, muy amable. Igualmente, que descansen. Hasta luego. Hasta luego, David. Este ya lo puse. David, este. Listo. Ay, había otro. ¿Quién fue el otro que entró al final? No, Josué ya. Y hubo otro. Ahora miro.